Ya tocaba regresar a la saga de Redstone y aunque esta vez no vamos a seguir ninguna de las construcciones que nos vienen en la guía porque ya las hemos hecho casi todas, vamos a ver una de esas construcciones, bueno, más bien vehículos que podemos hacer usando observadores y un poquito de la lógica de cómo funciona Minecraft, que es el avión. Os traigo aquí uno de los diseños más populares dentro del juego usando los slimes y os lo voy a explicar paso a paso porque hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta y que os quiero comentar mientras lo construimos. La primera de todas es que el avión va a moverse en horizontal, es decir, que tenemos que decidir desde el primer momento a qué altura queremos que esté, porque no vamos a poder cambiarlo, hacer que vuele más bajo o más alto y en qué dirección queremos que vaya, si queremos que vaya de este a oeste, de norte a sur. Todo eso es lo primero que hay que pensar antes de ponerse a construir y evidentemente hacer las plataformas que nos permitan construirlo a esa altura determinada. Mi consejo es que hagáis estas dos estructuras por separado, que serían la parte delantera y la trasera, para que sea más sencillo con dos plataformas separadas por dos bloques. Así que vamos a replicar un poco esta estructura en este lado para explicaros paso a paso cómo se construye cada una de las dos partes del avión. Vamos a empezar por la de atrás, que es muy sencilla. Vamos a necesitar bloques de slime, vamos a colocar 4 desde la propia plataforma y este último va a subir hacia arriba haciendo la cola del avión. Aquí nos podemos poner creativos con cualquier tipo de losa y ponerle como esa parte de atrás, esos alerones de atrás, pero lo más importante es cómo vamos a colocar el observador y los pistones normales. Van a ir en los laterales. Los observadores van en los dos laterales justo en el bloque que nos queda central y con esta señal hacia nosotros. La cara del observador va a estar mirando hacia atrás. Y los pistones, desde aquí, si usamos teclado, vamos a pulsar en el Shift para que se coloquen de esta manera mirando hacia lo que sería la parte delantera del avión. Con esto ya estaría. Claro que si le queremos colocar un asiento, pues vamos a colocar las escaleras. Esto ya cada uno del color que queráis utilizarlas. Me voy a dar la vuelta para hacer la parte delantera del avión. Justo donde tenemos la plataforma que hemos usado, vamos a colocar el observador. Esta vez la flecha tiene que mirar hacia nosotros, de esta manera. Vamos a comprobar que estemos bien. Vale. Y ahora vamos a colocar un pistón pegajoso, no uno normal. Justo mirando también hacia los otros pistones. Veis que están opuestos unos a otros. Y para simular las alas, vamos a colocar los bloques de slime haciendo una L y una L invertida. Y justo en el borde, pues le podemos también colocar otras losas para simular mejor las alas. Hay que echarle un poco de imaginación, pero se ve bien el diseño. Voy ahora a romper estos dos bloques para ver cómo funciona y para activarlo simplemente tendríamos que colocar un bloque delante de este observador y eso ya va a hacer que nuestro avión se mueva indefinidamente para siempre hacia el lado en el que lo hemos programado. Le damos y veis que se mueve. Si yo ahora me quiero subir, me puedo montar, pero no me voy a mover con él. Tenéis vosotros que ir sobre él, moviéndoos también un poquito, acompañando el movimiento. Es configurable hasta cierto grado porque si le añadís más losas o más escaleras ya no va a funcionar porque no tiene suficiente fuerza los pistones para mover tantos bloques alrededor. Así que si imitáis el diseño pero le añadís algo más, que sepáis que es muy probable que no funcione y eso sea lo que se esté dando el fallo con este tipo de aviones dentro de Minecraft. También podéis usar bloques de miel para hacerlos, pero yo no me he atrevido todavía porque no los controlo tanto. Si queréis que para esta saga recupere los cómics, dejádmelo en los comentarios. Y si tenéis otras ideas de otras cosas que queráis que os enseñe paso a paso a hacer en el juego, igualmente escucho sugerencias. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.